Muchas gracias, doctor Gustavo, por excelente exposición. De verdad que nos aclaró muchas dudas sobre todo lo que pasa en la mujer en esta etapa de la vida. A continuación, vamos a seguir con el doctor Álvaro Monterrosa Castro, quien nos va a hablar de la epidemiología de la menopausia en las mujeres de Colombia y Latinoamérica. El doctor Álvaro Monterrosa Castro es ginecólogo y obstetra de la Universidad de Cartagena, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, líder del Grupo de Investigación de Salud de la Mujer, investigador senior del Ministerio de Ciencias de Colombia, es presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia y experto latinoamericana en menopausia. Bienvenido, doctor Álvaro. Muchas gracias. Tengan todos ustedes un saludo cordial desde la ciudad de Cartagena. Un abrazo a nuestros amigos del interior y del exterior que nos ven hasta ahora. Y me place comentarles que estamos en Cartagena a 33 grados centígrados de temperatura. Espero que disfruten el calor que vamos a tratar de presentarles en la mañana de hoy. Infórmeme si ya se lo... Cordial saludo, reciban todos desde la ciudad de Cartagena de Indias. Es un placer saludarles y es un placer estar de nuevo con ustedes en este nuevo año, en esta primera actividad de la Asociación Colombiana de Menopausia. Gracias a los directivos por la invitación para compartir con ustedes algunos aspectos referentes a la epidemiología de la menopausia en la mujer colombiana y haremos una incorporación también de algunos datos a nivel latinoamericano. Todos nosotros conocemos lo referente a lo que es el climaterio, esa etapa vital de la mujer, una etapa en la cual se presentan una serie de modificaciones endocrinológicas que producen manifestaciones, que producen síntomas, una etapa que lleva incluida la última menstruación, el último periodo de sangrado menstrual que todos conocemos como menopausia. Pero esos eventos de tipo fisiológico que se suceden en la mujer tienen una gran influencia del entorno, como les voy a señalar, y les voy a presentar números colombianos de mujeres colombianas y cómo las manifestaciones, los síntomas que nosotros esperamos en nuestras mujeres van a ser muy diferentes a los que tienen las mujeres del Caribe colombiano cuando las comparamos con las mujeres del altiplano, por ejemplo, o cuando consideramos poblaciones indígenas. Esa es la epidemiología de la menopausia. El objetivo de la presentación de esta mañana para todos ustedes es traerles una síntesis de aquellos resultados que hemos obtenido en nuestro proyecto de investigación denominado Calidad de Vida en la Menopausia y Etnias Colombianas, o sea, el proyecto CABIMEC. Vamos a presentar los datos, tal vez no los más relevantes, pero sí aquellos que nos puntualizan a donde queremos llegar. La mayoría de los datos del proyecto de investigación CABIMED han sido volcados también a la red latinoamericana. Entonces, cuando tomamos los estudios, que ya van alrededor de unas 15 publicaciones de la red LIN, ahí vamos a encontrar la presencia de datos de población colombiana. ¿Y qué es el estudio CABIMED? Un estudio transversal.
con una inclusión prospectiva que comenzó desde el año de 2026 y que aspiramos a llevar al año 2025 o más, estudiando mujeres colombianas entre 40 y 59 años, y en los últimos años nos hemos ido más allá hasta los 70 años, teniendo en cuenta la consideración étnica de este grupo poblacional y dividiéndolo en tres grandes grupos como afrodescendientes, mestizas, indígenas, teniendo muy presente lo que ellas consideran como su reconocimiento, su autorreconocimiento. Las visitamos puerta a puerta en sus casas, en sus comunidades, o sea que no son pacientes hospitalarios. Las ayudas de los métodos virtuales, el aprendizaje que tuvimos durante la pandemia, que también les voy a mostrar datos, nos ha enseñado que podemos utilizar estas herramientas para llegar a ellas, a obtenerle información a través de redes sociales. Aplicamos escalas. Hemos utilizado escalas de calidad de vida. Hoy vamos a hablar dos de ellas nomás, pero hemos utilizado muchas otras formas para tomar información. Les voy a centrar la presentación para mostrarle a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica estos 4 puntos que ven en este momento en su pantalla. ¿Cómo es la edad de la menopausia de la mujer colombiana y latinoamericana? ¿Cuál es la presencia de los síntomas de la menopausia? ¿Es solamente las oleadas de calor, ese bochorno que habitualmente solamente es lo que preguntamos, o hay más preguntas que debemos hacer? ¿Cómo es la calidad de vida de la mujer colombiana y en el entorno latinoamericano? ¿Cuáles son las diferencias en los aspectos étnicos que el proyecto Cabimet no puede comenzar a mostrar? Para la primera pregunta o el primer aspecto referente a la edad de la menopausia, existe una publicación que realizó el grupo Redlin. Redlin, como ya les dije, es la red latinoamericana para el estudio de la menopausia y el climaterio. En esta primera publicación de hace ya unos aproximadamente 12, 13, 14 años, se participaron realizándose en 49 investigadores quienes aplicaron estudios en 47 ciudades que tuvieran más de 500,000 habitantes en 15 países de Latinoamérica. Y en ese estudio se llegó a la conclusión que la edad de menopausia era entre 49.9 y más o menos 5.5 años. Dentro del estudio reconocimos la cantidad de sesgos que podían haber estado presentes en el estudio, las dificultades, la cantidad heterogénea como se pudo realizar la evaluación. Es un aspecto central y una limitación del estudio. Sin embargo, nos acercábamos a puntualizar esa cifra en población de Latinoamérica. En el estudio participó población de Cartagena que pudimos aportar desde el Grupo de Investigación Salud de la Mujer. Ahí utilizamos un grupo poblacional negro de la ciudad de Cartagena y encontramos un promedio de edad de 53 años para edad de la menopausia. Pero otro de los integrantes de la Asociación Colombiana de Menopausia que aplicó la misma investigación en mujeres de Bogotá encontró 49. Hoy día la base de datos del proyecto de investigación Cabimet tiene incluido más de 10,000 mujeres y el rango de edad que tenemos para esa edad de la menopausia oscila entre los 49 y 53 años. Pero si de todo ese grupo tomamos solamente a las mujeres de etnia indígena, observamos que las indígenas tienen entre 46 y 47 años de rango de edad de menopausia. Esto se ha venido señalando y se ha venido mostrando como la mujer indígena tiene una edad de menopausia más temprana. El proyecto de investigación Cabimet hizo su primera publicación en el año 2008, donde comenzamos a mostrar una diferencia en la presencia de síntomas de la menopausia, y aquí observamos la puntuación de la escala MRS, donde vemos que las mujeres de etnia afrodescendiente tenían significativamente una puntuación superior a mujeres mestizas, mujeres no afrodescendientes, significativamente la diferencia, donde podíamos señalar que ellas tenían un mayor deterioro de la calidad de vida. Y en este artículo publicado en la revista Maturitas señalamos que la mujer afrodescendiente tenía 2.3 veces la posibilidad de tener una puntuación elevada en la
calidad de vida, o sea, un mayor deterioro de la calidad de vida. En ese mismo estudio mostramos entonces las diferencias que podemos ver aquí en esta pantalla en lo que tiene que ver con los síntomas somáticos, donde el deterioro somático era superior en la población afrodescendiente que con la no afrodescendiente, y vemos la presencia de las puntuaciones de oleada de calor, pero quiero llevarlo solamente a tener esta consideración. Los dolores musculoarticulares también son un síntoma de la mujer en menopausia, y observen la gran diferencia que había en la puntuación de frecuencia de ese síntoma entre las dos etnias. Y fuimos desde Colombia con el grupo de investigación Salud de la Mujer, uno de los primeros estudios que comenzó a llamar la atención de esta importante diferencia y de la frecuencia alta que tenían los problemas de dolores musculoarticulares dentro del largo grupo de síntomas menopáusicos. Eso nos llevó a una publicación un par de años después en una revista colombiana, donde en otro grupo poblacional colombiano identificamos la presencia de diferentes síntomas menopáusicos utilizando el MRS, y aquí una vez más veíamos que las molestias musculoarticulares tenían una frecuencia porcentual superior a los demás síntomas de la menopausia que explora la escala, aunque estuvieran muy cercanos y sin diferencia significativa al síntoma que tradicionalmente hemos evaluado y seguimos evaluando de esa menopausia. Entonces comenzamos a llamar la atención de esa manifestación, y así posterior han salido otras publicaciones donde seguimos observando el mismo comportamiento y donde ya otros investigadores, sobre todo africanos, han señalado esa importancia. Pero no solamente en lo somático, también en lo psicológico. Miren las diferencias significativas en cuanto a todos estos síntomas que exploramos a través del MRS, que terminaban siendo significativamente superiores en la población afrodescendiente. Unos años más adelante publicamos también a nivel internacional un estudio tratando de evaluar algunos síntomas, algunos deterioros utilizando MRS, y pudimos observar que las mujeres indígenas zenúes colombianas en posmenopausia tenían mayor severidad de síntomas urogenitales que las mujeres pertenecientes a otras etnias del Caribe colombiano. Y aquí observan las puntuaciones en el MRS y concéntrense aquí en la línea urogenital, donde vemos que era mayor la puntuación, y a mayor puntuación peor observamos bastante desde aspecto urogenital. Esto guardaría relación un poco con esa menopausia temprana. Se estaba manejando en ese momento la sugerencia de que muy probables factores de tipo la altura donde vivían algunas comunidades indígenas pudiera ser un factor importante, pero nosotros comenzamos a plantear otras posibilidades diferentes. Aquí lo vemos una forma gráfica en otras publicaciones que hicimos ya involucrando otras poblaciones indígenas colombianas, donde vemos un deterioro urogenital mayor en la población indígena comparada con mestizas y afrodescendientes, pero también una gran diferencia incluso entre las mismas comunidades indígenas. Mientras que en el dominio somático era la población afrodescendiente la que tenía un mayor deterioro, y también habían diferentes entre las distintas comunidades indígenas. Recopilamos, hicimos un estudio en población del Caribe colombiano en una ciudad llamada Magangué, segunda ciudad del departamento de Bolívar. Una población que esperábamos que fuera mestiza, pero para nuestra sorpresa encontramos un comportamiento muy similar a las tres comunidades indígenas que llevábamos evaluadas. La población de Magangué está asentada en un caserío indígena que se denominaba Magangüey al momento de llegar los españoles. Y existen abundantes estudios desde las ciencias sociales que demuestran cómo existe una gran presencia
de mucho comportamiento social, de muchos hábitos y costumbres que son tomadas de las poblaciones indígenas de sus ancestros que vivieron en esta zona. Nosotros hemos planteado en un artículo publicado hace un par de años que muy probablemente condiciones específicamente amerindias desde el punto de vista genético juegan un papel para que este grupo poblacional, casi 50 años después de todo el colonizaje y el mestizaje, todavía sigan teniendo un comportamiento desde el punto de vista urogenital en su deterioro, su menopausia temprana, como lo que observamos en las poblaciones indígenas. Y al final les voy a decir qué estamos tratando de plantear para profundizar en este hecho y salirnos del entorno de un diseño transversal y poderlo demostrar de otras maneras, proyecto que está listo para empezar, pero que la pandemia nos truncó. Observamos acá entonces en esta gráfica cómo la población indígena colombiana tiene una puntuación mucho más alta que las otras comunidades del Caribe, y si las vemos con poblaciones del resto del mundo. Diseñamos un estudio, hicimos con los amigos interesados en la menopausia, con Eliana Ojeda a la cabeza de Cusco, Perú. Hicimos un estudio que publicamos ya hace muchos años y donde observamos que las indígenas peruanas también tenían una puntuación elevada, mucho más elevada que el resto de la población, peor que la nuestra, pero de todas maneras sensiblemente más alta que las otras etnias, y eso nos está contribuyendo a evaluar. Cuando miramos ya no solo síntomas, sino calidad de vida global, como nos establece la escala del EMRS, observamos aquí las diferencias en lo que tiene que ver en la población caribe, la población afrodescendiente y una vez la población indígena, con un mayor deterioro de su calidad de vida, pero inducido fundamentalmente por el deterioro urogenital. Y cuando miramos la población afro solamente con la latinoamericana, vemos un comportamiento muy similar, pero los latinoamericanos tienen un mayor deterioro comparado con las poblaciones de otras regiones geográficas a nivel mundial. Esto nos obligaría entonces a que los médicos que vivimos en Latinoamérica, los médicos que vivimos y atendemos población indígena, que vivimos y atendemos población afro, debemos tener una mayor sensibilidad hacia la sintomatología menopáusica, hacia el deterioro de la calidad de vida de la mujer menopáusica. Debemos tener una mayor sensibilidad para realizar intervención terapéutica preventiva de lo que se deriva después de ese deterioro estrogénico, pero también para el manejo sintomatológico. Y no solamente síntomas, y no solo es calidad de vida, miren, disfunción sexual. La Red Latinoamericana de Climaterio y Menopausia hicimos este estudio que fue publicado en el año 2009 en Menopause, donde mostró la disfunción sexual que tienen las mujeres de Latinoamérica, 56.8%. Lo que voy a señalar enseguida no quedó en el documento, pero escribiendo otros artículos referentes a disfunción sexual, observen lo siguiente. Habíamos dicho en el estudio de Menopause del 2009 que la población cartagenera había tenido la mejor función sexual de todas las involucradas en el estudio, con un 21% de disfunción sexual, comparado con Quito 98, Montevideo 94, población de Bogotá de 58. Pero en el estudio no quedó resaltado que esta población de Cartagena eran todas mujeres de comunidades negras. Eran mujeres de Palenque y de los municipios circunvecinos los que aportamos desde el grupo de investigación a la RELIN. Y observen ustedes que los que tienen la puntuación más altas, por encima del 80%, son poblaciones eminentemente de gran trascendencia o de gran ascendencia indígena, mientras que los que tuvieron la menor puntuación son poblaciones con una alta presencia de afrodescendientes. En otro artículo que publicamos resaltamos estos hallazgos y mostramos esa asociación desde el punto de vista epidemiológico de un comportamiento donde lo étnico juega un papel fundamental. Si acercan su equipo móvil, pueden tomar el código QR y van a tener el artículo en su equipo. Publicamos en el año 2012 en la revista Menopause que el 57.1% de la población de mujeres menopáusicas incluidas en este estudio, que fueron 1.085 mujeres, tenían disturbio del dormir como una alteración importante.
En otra publicación que hicimos en Maturitas señalamos cómo había una diferencia de acuerdo al estado menopáusico en que iban las mujeres y señalamos que el insomnio tenía una prevalencia para la mujer menopáusica colombiana en el grupo estudiado 27.5%, el cual no había diferencia entre si la mujer estaba en la premenopausia o en la transición a la menopausia, pero sí en el grupo de mujeres en posmenopausia que llegaba al 34% y no encontramos diferencias significativas de acuerdo a la etnia que pertenecía a la mujer. Acaba de salir publicado el año anterior esta otra publicación en la revista League Science, en la cual utilizando una escala diferente para evaluar sueño encontramos una prevalencia del 90.3% de desórdenes de sueño, que es lo que evalúa la escala de Jenkins, y aplicamos también una escala para evaluar probable ansiedad y probable depresión con la escala de Goldberg y utilizamos la escala de calidad de vida para evaluar otros aspectos que no están en la presentación y observamos que probable depresión se asociaba de una forma importante con desórdenes del sueño. O sea que los síntomas de la menopausia se asocian a otras alteraciones, se asocian a condiciones o a circunstancias que pueden ser relacionadas con factores patológicos desde el punto de vista de salud mental. Con este estudio veníamos comenzando a hacer evaluaciones de la relación entre sintomatología menopáusica y salud mental. Este estudio, publicado unos años atrás, específicamente en mujeres indígenas zenúes colombianas que tenían oleadas de calor, ellas tenían un 86% de estas 693 mujeres, miren la prevalencia de los otros síntomas. Y la intención en este momento es decirle, no solamente son las oleadas de calor, son más síntomas, son manifestaciones, tienen frecuencias que son importantes. Y miren dónde están los dolores musculoarticulares relatados como por un 90%. Entonces, los médicos que atendemos mujeres en climaterio tenemos que estar abiertos a todos los síntomas que presenta la mujer. En el pasado Congreso Mundial de Endocrinología Ginecológica realizamos la presentación en presentación oral de este trabajo, donde quisimos evaluar cómo era la presencia del mal dormir de la mujer climatérica de acuerdo a su manifestación, si estaban experimentando sensaciones de pánico o ansiedad que evalúa la escala MRS, y establecíamos los trastornos del sueño con la escala de Pittsburgh. Se acuerda que habíamos encontrado en otra población cerca de un 57%. Pues bueno, aquí encontramos la población en todo el grupo, los que eran malos dormidores, 47%, una cifra muy similar, pero la cifra era sensiblemente diferente de acuerdo a si relataban tener o si sentían desórdenes de pánico o no desórdenes de pánico, con diferencias significativas. Y vean, factores importantes asociados a mal dormir, desórdenes de pánico, pero realizar ejercicio aeróbico se asociaba a menor trastorno del dormir y nos da pauta para hacer recomendaciones al interior de la consulta. Acaba de salir publicado en el número de este año de la revista venezolana de obstetricia y ginecología este estudio que hemos realizado con la misma idea: establecer asociaciones entre diferentes síntomas, condiciones epidemiológicas y síntomas de la menopausia. Es población negra, son alrededor de unas 410 mujeres, donde miramos alteraciones asociadas a dolencias musculoarticulares relatadas en este grupo poblacional, y vean otra vez condiciones de deterioro de la salud mental, las oleadas de calor como factores que se asocian. Entonces, el estrógeno, por eso que veían en la conferencia anterior, la presencia de receptores a nivel de todo el organismo hace que haya una asociación entre las diferentes manifestaciones. La mujer en climaterio y menopausia tenemos que atenderla desde el punto de vista integral, desde el punto de vista de todos sus síntomas, sus manifestaciones, y teniendo en contra otras consideraciones que poco tenemos en cuenta. Y para ello realizamos este par de estudios que todavía están inéditos, fueron presentados como póster en el pasado Congreso Mundial de la FIGO, donde observamos cómo mujeres con cansancio físico-mental tenían asociación con todas estas otras condiciones que son mórbidas desde el punto de vista cardiovascular.
alteraciones nutricionales pueden jugar un papel importante de asociación con esas manifestaciones. E incluso tenemos un estudio sobre la relación entre el trastorno del comportamiento alimentario y vemos cómo ellas se asocian con alteraciones del estado de ánimo depresivo en mujeres climatéricas. Entonces, eso nos da pie para que realicemos profundización de la salud mental de nuestra población. Llegamos a la pandemia, llegamos al COVID-19 y qué estudios podemos aportar desde Colombia de cómo se siente la mujer menopáusica, climatérica, cómo ha estado su vivencia dentro de esta pandemia, cómo han estado sus síntomas. Y en este trabajo que nos publicó a final del año anterior la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, presentamos este trabajo de la prevalencia de problemas de sueño y observamos las frecuencias en cuanto a severidad en toda la población y observamos la frecuencia de presentación de acuerdo a los estados menopáusicos. Y si observamos por regiones de Colombia, miremos cómo la región Caribe tuvo unas cifras superiores, pero las poblaciones de otras donde redujo prácticamente otra vez el 50% de la mujer colombiana, mirada desde diferentes ópticas y bajo diferentes formas, la mitad está con problemas de sueño. Hemos publicado el año anterior en esta revista importante de Irán, nuestro primer estudio utilizando redes sociales para evaluar sintomatología climatérica. Aplicamos novedosamente, entre comillas, la escala MRS por vía virtual en el código QR, tienen el artículo completo, para mirar síntomas menopáusicos y aquí tienen la presencia de esos síntomas menopáusicos discriminados de acuerdo a la percepción de la mujer si se sentían solas durante el inicio de la pandemia en Colombia, sometidas a toda la presión de información mundial que había, al temor de que se presentase una pérdida de la atención sanitaria en Colombia, de que todo fuese superado por la tragedia pandémica. Y observamos que todas aquellas mujeres que presentaban mayor soledad emocional, que presentaban soledad social y soledad general comparadas con las que no tenían esa percepción de soledad, los síntomas de la menopausia, todos los que evaluamos con el MRS definitivamente fueron mayores y las diferencias son significativas, excepto la sensación de sequedad vaginal, que también fue diferente, pero sin significancia. Entonces, lo que queremos señalar en este minuto es que no son solamente los síntomas entre ellos, es los síntomas y el entorno y el medio ambiente. Los profesionales que atendemos mujeres en climaterio debemos tener una percepción de todo lo que ella la rodea, porque entre mayor sea la alteración que ella presenta en su entorno, mayor severidad va a ser la presencia de los síntomas. Y realizamos esta publicación en la revista de cuidado de la salud de atención primaria y comunitaria, donde enseñamos cómo mientras más severos fueran los desórdenes del sueño que la mujer presentaba, había una mayor asociación, como observan en la gráfica, con su percepción de soledad. Una vez más tienen el código QR, este trabajo lo presentamos en Figo y tienen abajo en el código QR el artículo que fue publicado y que podemos compartir con mucho gusto con ustedes. Este otro estudio hicimos una comparación, este tipo de presentación de datos tiene unas limitaciones estadísticas, epidemiológicas, pero nos mostró al comparar un grupo de nuestra base de datos la presencia de desórdenes del dormir del 55% en el grupo antes de la pandemia y en otro grupo de mujeres que estaban ya dentro de la pandemia fue mayor. Y cuando comparamos solamente mujeres premenopáusicas, fue mayor en las mujeres durante la pandemia que las que estaban antes de pandemia, pero en la posmenopausia no hubo diferencia. Seguramente en este grupo premenopáusico que fue sacado de su entorno de trabajo, que fue llevado al confinamiento, que fue distanciado de las amistades, es probable que esa condición
ambiental favoreciese más la presencia de sus problemas de sueño comparado con las mujeres posmenopáusicas que por condiciones sociales, probablemente ya de una adaptación a una mayor confinamiento, entre comillas, en casa, pudiera ser diferente. Pero el grupo de investigación nos hemos preocupado ya en los últimos minutos no solamente de evaluar, sino tratar de establecer cuál es la consistencia que tienen las herramientas que estamos utilizando, las diferentes escalas. Y es así como hemos realizado publicaciones donde estamos validando en población colombiana las diferentes herramientas, las diferentes escalas que estamos utilizando. Esta es una publicación donde observamos lo mismo que hemos señalado, pero utilizamos una herramienta diferente que fue la escala de Cervantes. Olvidé colocar el código QR, pero es la revista peruana de ginecología y obstetricia, año 2019, donde observamos una diferencia entre las dos comunidades a nivel del Caribe colombiano entre mestizas y afrodescendientes en lo que tiene que ver con su deterioro de la calidad de vida. Y observen entonces que condiciones de sexualidad son diferentes en los dos grupos poblacionales. La relación de pareja es diferente. Y aquí podemos observar una vez más cómo la mujer afrodescendiente tiene una mejor sexualidad comparado con mestizas evaluado con esta otra escala. Quiero presentarles el libro que lanzamos el año anterior, año 2020, donde evaluamos síntomas menopáusicos, insomnio y disfunción sexual y su relación en el climaterio en los diferentes estados menopáusicos. Es un libro producto de investigación. Lo tienen en el código QR disponible. Realizamos un brazo del proyecto Cavimey y aplicamos en poblaciones del Urabá antioqueño, que dentro del libro están ampliamente descritas cuál fue la metodología y las conclusiones importantes que llegamos, pero allí mostramos la magnitud del deterioro de ese síntoma menopáusico de mal dormir que muchas veces pasa desapercibido. Para ir terminando entonces el proyecto Cavimey a lo largo del 2008 hacia acá, hemos ido cada vez recopilando, cada vez aunando datos de población colombiana para poder decir que existen diferencias en el deterioro de la calidad de vida y los síntomas de acuerdo a la etnia a la cual pertenece nuestra mujer. En población indígena la menopausia suele ser más temprana y suele haber un mayor deterioro urogenital, indistinto de que estemos en la altura o no en la altura como se creía unos años anteriores. Es probable factores inherentes a las mismas comunidades indígenas sumados a las condiciones de vida, a la falta de educación, a alteraciones nutricionales o incluso a hábitos y costumbres de esas poblaciones que hacen que sea distinto. La sexualidad en afrodescendientes la hemos visto mejor en diferentes estudios. También ha sido una consideración mirada desde las propias comunidades y desde lo empírico, pero vemos que hay datos que apuntan a que realmente haya ese comportamiento. Los dolores musculoarticulares tienden a ser un poco más frecuentes en este grupo poblacionales y en las oleadas de calor afectan a todas las comunidades. Aquí tenemos un mapa de a donde el proyecto Cavimey tiene estudio. En este momento estamos en el Arauca en fase de trabajo de campo, tomando datos poblacionales de calidad de vida, de síntomas menopáusicos, pero vamos a un proyecto nuevo que estamos desarrollando que son los aspectos cognitivos de la mujer menopáusica y la mujer mayor. Además, también estamos aplicando en este grupo poblacional lo que venimos estudiando recientemente, como es las condiciones de sarcopenia y obesidad sarcopénica. El día de ayer, la revista Menopause nos ha publicado un artículo sobre obesidad sarcopénica y su relación con el antecedente de cirugía ginecológica en la cual la mujer fue sometida a oforectomía, que vamos a dialogar seguramente en otro espacio. Quien les interese pueden escribirme y con mucho gusto les puedo mandar el artículo publicado. Estamos caminando hacia este estudio que les señalaba anteriormente, que es estudiar con genes de ancestría más la presencia del autorreconocimiento, las diferencias en la menopausia que esperamos que podamos continuar en un breve, corto tiempo.
La menopausia, entonces, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de las cifras de nuestras mujeres, de nuestra población colombiana, del Caribe colombiano, pero también del interior de Colombia, lo importante no son solamente las oleadas de calor, no es solamente lo más nuevo del síndrome genitourinario, hay más síntomas, hay más manifestaciones. Nuestra visión de la menopausia debe ser ese abanico, no solamente para alejar las oleadas de calor, es un abanico donde van todas las manifestaciones, todos los síntomas, todas las quejas que tiene la mujer al respecto. Y no solo allí, hay que mirar el entorno. Por eso la menopausia es un evento biopsicosocial que nosotros tenemos la obligación de atender y de tratar adecuadamente. Observan el código QR de la página del Grupo de Investigación Salud de la Mujer. Allí pueden encontrar todos nuestros artículos, nuestras ponencias, nuestros pósteres y nuestra participación en diferentes congresos. Además, el Grupo de Investigación Salud de la Mujer tiene como política la formación de una nueva generación de investigadores interesados en estudiar a la mujer desde todos sus entornos, desde todos sus aspectos y también dentro de la menopausia. Por eso ya las primeras cohortes de muchachos ya están desarrollando investigación de forma individual desde muchos diferentes frentes. Reciban ustedes un cordial saludo y a los organizadores muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes lo que hemos venido desarrollando en estos últimos años. Muchas gracias.